Martín solo con 2 unos. No hay para un tercero. Camacho. De nuevo abre para Víctor. Víctor. Qué pena que fallos consecutivos. Los nervios, señores, importantísimos. Víctor. Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor. ¡Gol! ¡Gol del señor! ¡Gol del señor! El número 12, señores. ¡Bien, gol del señor! 12 goles. ¿Qué piensa? Ahí están los 12. Va a hacer 3 más. Miguel Muñoz ha saltado el rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer 3 más. Esto realmente parece increíble. El milagro se ha conseguido. Si no existe ningún trasfondo, si este resultado solamente es producto del juego español, ciertamente es para felicitar al equipo que ha logrado lo que Santillana calificaba de un milagro, de una situación imposible. Miguel Muñoz es arrebatado, está en volanda, junto con todos los compañeros de la policía que va a intervenir para colocarnos a cada uno en nuestro sitio. Esto es una auténtica marabunta. Y ahí está el golazo. El golazo de Juan, señor. Fenomenal, estupendo. Esto es impresionante, señores. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén sintonizando, cuándo nos estén escuchando. Es una peculiar manera de empezar uno de nuestros programas habituales y efectivamente, desde los estudios del grupo Mercados, con la asistencia técnica a los mandos de David Merchán, desde la producción Esther Jaén y mi asistente Federico Rubio. Y aquí estamos en presencia del protagonista de ese golazo. Todo un señor, don Juan Señor. Querido Juan, encantado de tenerte con nosotros. Un placer, Miguel, compartir contigo este rato. Bueno, ya digo que es una peculiar manera de empezar esta sesión de nuestro podcast, pero luego pasaremos a otras preguntas. Te quiero decir, ¿qué sentiste en ese momento que tantos españoles recordamos de 1983? ¿Tú qué sentiste cuando viste la pelota dentro? Bueno, no lo sé, supongo que a mucha gente le pasa en esos momentos de máxima alegría, de algo que en principio era intangible y que ves que es cierto, algo que te lleva a una especie de sensación que a mí lo que me produjo es un acelerón en mis piernas y me puse a correr sin ningún sentido, sin ninguna dirección, pues bueno, absorbido por esa sensación de alegría inmensa. No te puedo contar otra cosa, no se pasó nada que fuera razonable, sino simple y llanamente correr como un poseso, porque la alegría me llevaba de esa manera. Bueno, como muchos de ustedes recordarán, se trataba de ganarle a Malta, pero no bastaba solo con ganarle. Por el goal average teníamos que ganar por una diferencia de 11 goles. Vosotros, antes del partido, con el míster, con Miguel Muñoz, ese legendario entrenador, tantos años del Madrid y luego seleccionador nacional, entre vosotros y con el seleccionador, ¿os concertasteis para obtener esa ventaja máxima de 11 goles que necesitabais? Pues mira, aquí hay una cuestión que es tener fe. Hay una cuestión de mirar al compañero y ver que tiene esa misma fe que tú, que sí, que es muy complicado, que sí, que no se ha producido nunca, que hay que tener mucho acierto en todo lo que propongamos para marcar goles, de acuerdo, pero en nuestras manos y el pensamiento de cada uno y de todos era el que nos íbamos a dejar absolutamente todo para mostrarle al público de que éramos capaces de llegar hasta el final y por lo menos
el ver la posibilidad de que cuando llegaran los últimos minutos teníamos opciones reales. Lógicamente eso tiene un desarrollo, que Miguel lo comento en unas charlas que doy a nivel nacional, y en ese desarrollo pues hay muchos detalles en los cuales nos invitaban a mirarnos unos a otros y a tener fe en que podíamos conseguirlo. Y Juan, cuando marcas ese gol, después inmediatamente no os entra un miedo cerval, un temor increíble a que os pudieran meter un gol. Pues hombre, indudablemente el partido no estaba cerrado. Faltaban todavía unos minutos, pues no sé si 7, 8, 9, en función del añadido, que entonces era escaso, no como ahora. Y bueno, pues habíamos llegado a la orilla, pero estábamos expuestos todavía a que nos llegara una ola y nos volviera a tirar para atrás. La tentación que era pegar el clásico catenaccio italiano, el cerrojazo, poner el autobús delante de la portería o seguir atacando. No, mira, yo soy muy creyente en las sinergias, y cuando tú proyectas cosas positivas, en este caso era marcar muchos goles, ese número de goles ya lo habíamos conseguido, y la sinergia es si podíamos marcar alguno más, pues perfecto, pero sobre todo tener el balón con nosotros. Mientras tú tienes el balón contigo, sabes que el rival no te va a hacer daño, y sobre todo en zonas que no son peligrosas, es decir, cerca de nuestra área. Y como fue la dinámica de todo el partido, el R que R, el tener el balón, el profundizar, en este caso pues a lo mejor nos volvimos un pelín más conservadores y mantuvimos el balón sin querer buscar con ahínco, como lo habíamos hecho hasta ese entonces, otro gol. ¿Por qué? Porque ya habíamos conseguido el número que necesitábamos. Pero ya te digo que no fue un catenacho, no fue un decir, oye, que no nos metan un gol, no nos entró un miedo. No, porque el miedo en ese partido y con lo que había que hacer y que se consiguió, no tenía cabida. ¿Y dónde, si lo recuerdas, que imagino que sí, dónde y cómo celebrasteis la clasificación? Una vez vais a los vestuarios, ¿te acuerdas? Pues mira, yo me acuerdo de algún detalle, o sea, me acuerdo de que quería llamar a los míos para escucharlos, para compartir ese momento de felicidad, y esperé 3 horas, porque te tengo que recordar que entonces no había móviles. No, claro. Y estábamos en un hotel y en el que estaba lleno de periodistas, estaba lleno de gente que nos felicitaba. Estaba colapsado absolutamente. ¿Pero cenasteis juntos? O... Sí, pero no hubo una celebración especial. El estado de euforia es tan grande, Miguel, que pues te dejas llevar, y lógicamente todos son sonrisas, todos son bromas, todos son comentarios positivos, y claro, es que por dentro bulles, estás tan lleno de felicidad, sabiendo, para jugadores como yo, que llevaba así un par de años en donde Miguel Muñoz me había seleccionado y iba a jugar una Eurocopa. Ese partido nos permitía llegar a la fase final de la Eurocopa de Francia, que se jugaba el año siguiente. O sea, sí. Había un putpurrí ahí de todo tipo de personas, aficionados, periodistas, directivos, jugadores, etcétera, que uno no es consciente de lo feliz que le ve al otro, es consciente de lo feliz que se siente uno, pero a partir de ahí no hubo una celebración especial, fue ese rato de celebración y el día siguiente y al otro y al otro y al otro. Claro. Bueno, luego no hubo mucha suerte en aquella Eurocopa, pero en fin, lo importante es que en la memoria, en esa memoria colectiva de todos los españoles que contábamos una cierta edad en aquel momento, quedó grabado el golazo de este gran señor que hoy tengo la oportunidad de entrevistar en nuestro podcast de Así te veo yo. Pues voy a ver, con tu ayuda, Juan, cómo te van a ver todos nuestros espectadores. Juan Señor nace en el año 58, ¿no? Bueno, eres un hombre muy joven todavía. Nos quedan muchas cosas por hacer, Miguel. Si Dios quiere. Quedan muchas cosas. Si Dios quiere. Y además, Juan se forma en la cantera juvenil del Real Madrid, ¿no? Sí.
sí, efectivamente. Llegan un día, yo jugaba en el colegio donde hacía formación profesional y de repente me llaman a esa edad, a los 15 años, no, chaval, que queremos ficharte para el Real Madrid juveniles, ya para los 16 años formar parte de la plantilla. Y claro, en mi barrio se volvían locos. Bueno, yo era un fenómeno, un barrio pequeño, sencillo de Madrid, y yo, chico, decía, muy bien, es el Madrid, y fenomenal, y estoy muy contento, pero yo lo que quiero es jugar al fútbol, Miguel. A mí me gusta jugar al fútbol. Es el Madrid, estupendo, es otro equipo estupendo, pero yo quiero jugar al fútbol. Y sí, ese fue pues una especie de seísmo en mi pequeño barrio. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve 3 años en el Real Madrid, pero te he de decir que solo jugué el primer año hasta que tuve una lesión, una fractura en el quinto metatarsiano, en un huesito pequeño del pie, donde ahí paré, y donde ese primer año pues jugué algún partido con el Castilla. Pero luego los 2 años siguientes, de alguna manera, el cuerpo técnico del Real Madrid prefería otro tipo de jugadores y a mí me cedieron. A mí no me importaba. Es decir, yo seguía siendo jugador del Real Madrid, pero a mí me cedían a otros equipos. Te puedo decir, el Rayo Lourdes, y donde yo disfruté mucho del fútbol, Miguel. Era jugador del Real Madrid, pero no jugué, o no esos 2 últimos años, en un equipo que perteneciera al Real Madrid. Y luego vas a la bendita tierra aragonesa, te metes ya de hoz y coz en el Zaragoza. ¿Y cómo recuerdas esa entrada tuya en el equipo maño? Vale, antes, si me permites, sí, hay un momento en el que yo acabo ese periplo juvenil del Real Madrid, me convierto en jugador senior y yo ya me voy de un poco de disciplina del Real Madrid y me hacen una prueba en un equipo de un pueblecito de Madrid que se llama Cienpozuelos, que tengo un recuerdo maravilloso, que ahí jugué en tercera división y que ahí me acuerdo que estuve enfadado un tiempo porque no entendía que no me dejaran jugar los últimos partidos, ya que me había fichado el Alavés. Este es el paso anterior al Zaragoza. Eso lo desconocía yo. Pues eso, y en un periodo en el que yo estaba fichado ya para hacer el servicio militar, tuvimos que cambiar de destino y me fui a Vitoria. Allí hice el servicio militar y allí empecé mi etapa como profesional. Grandísimo recuerdo, bellísima ciudad y gente encantadora con la que yo conviví en Vitoria, siendo profesional con el Deportivo Alavés. De allí ya sí que nos vamos a Zaragoza, ¿no? Zaragoza, sí. Pues mira, en el Alavés tengo la inmensa suerte de coincidir con grandes jugadores como es Morgado, Valdano, Badiola, que después nos volvimos a juntar en el Zaragoza. Y bueno, pues ese Zaragoza dirigido por Leo Benaker fue un equipo que atraía muchísimo, que disfrutaba haciendo fútbol, que había futbolistas que teníamos hambre, que queríamos crecer, y que de alguna manera jugamos un muy buen fútbol. ¿Qué ocurre? No conseguimos grandes gestas, pero sí que fuimos un equipo muy respetado a nivel nacional. El Zaragoza ha sido siempre un equipo muy respetado. Incluso ahora pues se le echa de menos en la división de honor, ¿no? Aquel Zaragoza de Yarza, Irusquieta, Santa María Reja, Isasi, Violeta, Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Madre, qué memoria, qué maravilla. Sí, hombre, yo me acuerdo. Pues yo soy posterior, ¿eh? Ellos son jóvenes, pero yo soy un poquito más. Ellos estaban en auge pues allá a mediados de la década de los 60, o sea, tú eres 20 años posterior a ellos. Y tú tuviste grandes compañeros, aparte de los que has citado. Pues tú tuviste, no sé, a Rincón, Gordillo, Camacho, Santillana. Sí, estos ya con la selección española. Sí. Formamos un grupo estupendo, de buenísima gente y de gente que quería ser protagonista, quería que la selección española brillara a todos los niveles. Cuéntanos, ¿cómo era la relación estupenda, has dicho, entre vosotros? Sí. Pero ¿cómo pasabais el tiempo en las concentraciones? Ahora se utilizarán, supongo, videojuegos, pero ¿vosotros qué jugabais? ¿A las cartas?
hacíais rondas de balón, que salíais a tomar una copa sin alcohol, ¿qué hacíais? Bueno, pues te puedo decir que nada así especial. Algunos podían jugar a las cartas, había otros que les daba por la lectura. Yo me apuntaba a todo, ¿eh? Yo te puedo asegurar que hay que jugar una partida de cartas y convivir con los compañeros y a ver si ganamos a tal. Bien, que el libro que me llevaba para leer, pues siempre era un buen compañero de viaje. Y a partir de ahí, pues tampoco estábamos tanto tiempo, excepto en este partido de España-Malta, que estuvimos una semana entera concentrados, que se nos hizo larguísima hasta que llegó el partido. En los demás, pues cuando vas con la selección, pues estabas un par de días, como mucho. Tampoco te daba tiempo. Y entre lo que costaba el viaje, lo que es el entrenamiento, lo que es la alimentación, lo que es el paseo al sitio que conocías, un poco para hacerte a la idea de dónde estabas, qué clima había y demás, no había demasiado tiempo como para... Pero sí que es cierto que lo que allí se vivía era una relación estupenda. Podíamos habernos enfadado en un partido anterior que jugaban nuestros respectivos equipos y pues ahí quieres ganar y bueno, pues hay tensión. Pero cuando llegabas a la concentración siendo uno de los elegidos en la selección española, el mundo ya volvía a cambiarse, se amoldaba y ahí éramos, como se suele decir, una piña de gente buena y con ganas de demostrar esa oportunidad que le había dado. ¿Cómo son las sesiones con el míster? Es decir, ¿había pizarra? Porque en aquel tiempo pues quizás no se manejaba tanto el mecanismo audiovisual, ¿no? ¿O os ponían partidos del rival? Poco. Las referencias que teníamos eran escasas en ese sentido. Sí que los conoces, sí que... pero aquí lo más importante era el mensaje. Miguel, el mensaje que hacía tu tocayo, que en paz descanse, Miguel Muñoz, era escueto, muy directo y de alguna manera refrendaba que él nos había elegido, que confiaba en nosotros y que hiciéramos lo que normalmente hacíamos en nuestros respectivos equipos. Por eso él nos había llamado. Ajá. Es decir, que fundamentalmente las charlas, como dices, Miguel Muñoz tampoco era un hombre de muchas palabras, que yo recuerde. Siempre se relacionaba bien con los periodistas, pero fundamentalmente él describía estrategias, trazaba líneas de juego. ¿Cómo recuerdas tú las charlas del míster? Sí, mira, yo le recuerdo, como todo, ha evolucionado y entonces pues tenía a Vicente Miera de segundo, quiere decir, ahí es un equipo de trabajo en el que Miguel Muñoz llevaba la voz cantante, pero si había algún detalle a lo mejor era Vicente Miera el que nos lo decía. Pizarra, poquito, visual, poquito, referencias de los jugadores sí que nos daban, las referencias que nosotros también teníamos de la selección con la que teníamos que jugar eran suficientes y algún apunte que permitiera, por ejemplo, a mí no me hacía falta que me dijera cómo tenía que hacerlo de lateral derecho, porque aunque yo soy centrocampista por naturaleza, soy un hombre de creación, cuando él me ponía de lateral derecho no hacía falta que me explicara nada, porque él ya y yo ya sabía qué es lo que pedía de mí. Esto es en mi caso. En el caso de otros jugadores, si en definitiva, haz lo que haces en tu equipo. Por eso quiero que estés aquí. Y la suma de lo que haces tú en tu equipo, lo que haces tú en el otro, ya a partir de ahí es... Aquí hay un lenguaje no verbal que es muy sencillo. Entre los jugadores y con la mirada es suficiente, Miguel. ¿Así? En ese momento el verbo máximo estaba en la mirada, en los ojos y en el sentir de cada uno. Pues en la convivencia. No sabes cuánto te envidio yo, os envidio esa capacidad. Hay una coplilla que me viene a la memoria por lo que dices ahora de las miradas. A la cara te miro para que me entiendas, porque también los ojos sirven de lengua. Correcto. Es así entonces. Bueno, y fíjate, yo que he sido de niño, fui muy seguidor del fútbol.
aquellos esquemas clásicos del portero, 3 defensas, 2 medios y 5 delanteros, luego se ha ido transformando en el clásico 4-2-4, 4-4-2, 4-3-3, incluso pues cuando se quiere jugar muy a la defensiva dejando solamente un hombre en punta, ¿no? Aparte de esas diferencias de táctica y de estrategia, ¿qué otras diferencias ves tú entre el fútbol de tu tiempo y el de ahora? También me puedes decir que una gran diferencia es la enorme cantidad de dinero que mueve el fútbol a través, sobre todo, de derechos televisivos, etcétera. Pero, fundamentalmente, ¿nos puedes explicar, le puedes explicar a nuestra audiencia cuáles son las mayores diferencias que hay entre el fútbol de aquella época y el actual? Pues mira, voy a tratar de explicártelo porque la evolución ha sido importante. Importante. El futbolista ahora tiene mucha más información de su rival. El futbolista ahora tiene más medios como para convertirse en un superatleta. El futbolista ahora tiene unas dietas de alimentación que antes no se llevaban, pero todos sabíamos que hidratos de carbono, tal. Muy bien. Pero en lo que ha evolucionado fundamentalmente con todo ese avance de la tecnología es que el futbolista ahora es menos libre que antes. Antes se invitaba al error, a que probara el futbolista cosas. Y a base de fallar y aprender para volverlo a hacer, volverlo a intentar y ser mejor, implicaba un fútbol más dinámico, un fútbol menos estudiado, menos encorsetado. Y claro, el futbolista ahora se juega el que el entrenador le diga tienes que hacer esto, porque te lo he enseñado en este vídeo y además tiene en cuenta el rival porque tiene este perfil, Si no haces eso, puede ser que el entrenador entienda que tú no sigues sus consignas tácticas súper estudiadas. De ahí que el futbolista se siente más atenazado y tiene menos margen para probar ese tipo de cosas que un futbolista tiene que hacer. Es decir, yo llego a esta zona, pero ahora regateo. No paso porque sí, ahora busco esta jugada. Bueno, pues ahí está, se siente un poquito más atenazado, pero indudablemente el futbolista ahora es un atleta enorme, tiene una capacidad de saber discernir cómo juega al contrario, cómo hacerle daño bien entendido, cómo ser superior a él, pero está demasiado robotizado, creo yo. Y siendo como es, que tú mismo lo acabas de poner de manifiesto, que los futbolistas de hoy son más atletas de lo que lo erais vosotros, pues por las dietas, por los entrenamientos, por el progreso de la tecnología, lo que sea. A mí me decía un amigo hace un año aproximadamente que quizá por esa mejor disposición física de los jugadores, quizá hubiera que pensar en agrandar un poco los estadios, el terreno de juego. Bueno, no lo sé, han cambiado tanto las normas. Te recuerdo que en mi época se podía pasar al portero. Sí. Y ahora el portero, pues resulta que tiene que ser un jugador técnicamente de los mejores, porque mucha parte del fútbol pasa por ellos, en lo que ahora se conoce como salida del balón, o lo que algunos comentan, pues este jugador o este portero, oye, qué salida más aseada tiene de balón. Es decir, que tiene un buen toque, que tiene un buen criterio y que donde la golpea, donde quiere que vaya el balón, ahí va. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que todo ha evolucionado muchísimo, Miguel, y aquí hay una cuestión. En esa evolución y en ese estudio absoluto del rival, aquí es donde aparecen los genios. Aquí es donde aparecen esos jugadores diferenciales que o tienen el permiso o ellos se lo toman para hacer algo diferente, porque su mundo es ese. Y son los que rompen un poco la monotonía a veces
de algunos partidos que no sé si estará de acuerdo la gente conmigo, pues en algunas ocasiones pues suelen ser, entre comillas, un poco aburridos porque es una vuelta, otra vuelta, y no hay un ritmo grande, no hay una pérdida de balón, no hay un correr hacia adelante, un correr hacia detrás, ahora te doy, ahora te ataco yo. No, ahora se ha convertido en un fútbol mucho más estudiado y bueno, siempre los jugadores diferenciales son los que marcan ahí el camino. Has citado la palabra genio y ahora mismo acabas de referirte a los jugadores diferenciales. En tu época, sé que te pongo quizá en un brete, pero de tus compañeros, ¿quién era ese genio? ¿Quién era ese jugador? ¿O quién es, si quieres pluralizar, esos jugadores diferenciales? Bueno, yo he tenido varios. Cada vez que dices uno, te olvidas de algún otro. Sí, ya lo y sé. no terminas de ser justo, pero con los que he convivido yo, por ejemplo, mucho tiempo, aparte de la selección, que te podía hablar de cada uno de ellos una cantidad de cosas, y seguro que la mayoría de todas ellas son virtudes para poner de manifiesto, pero con los que yo he jugado, por ejemplo, en el Zaragoza, te puedo decir que Valdano es un hombre inteligentísimo, que puede no gustarte futbolísticamente, que puede ser menos elegante que mi fútbol, pero era una cabeza asombrosa y era práctico como él solo, y además lo proyectaba, y te puedo hablar maravillas de él. Ajá. Como de él puedo hablar de otros jugadores, pues no lo sé, si un chavalito que vino aquí, un tal Rubén Sosa, que vino muy jovencito, sí, un uruguayo, y rápidamente los que llevábamos ya tiempo le dijimos, chavalín, que sí, que te van a mirar con buenos ojos, que te van a decir sal por la noche, no, esto tienes que hacer aquí. Bueno, pues son capaces de venir de una cultura diferente, de un país diferente, de una forma de vivir diferente, y saber que estando aquí te amoldas a la gente que ya tiene. Bueno, pues esa gente es muy inteligente. Rápidamente coge el testigo y triunfan. Juan, acabas de poner también el dedo en otra llaga de la profesión futbolística. Cuando citas que la gente se fija en el futbolista que destaca, le surgen muchos admiradores y admiradoras. Las noches de los futbolistas, no me refiero a las tuyas, pero por lo que tú conoces, ¿las noches de los periodistas son tan discotequeras como se dice por ahí? ¿O eso son más bien leyendas urbanas? ¿La de los futbolistas te refieres? Sí. No, vamos a ver, hay alguna cabecita por ahí que no está del todo bien puesta en mi época. Ahora, vamos a ver, mira, el futbolista que quiere ser díscolo, el futbolista que quiere no ser el gran profesional que debe de ser, ahora mismo puede hacer 1000 cosas sin que nadie lo sepa. Pero aquí está la parte interna, y en donde, claro que sí, yo he llegado a vivir, y te puedo contar mi experiencia, donde teniendo 23, 24 años, vivir en un piso del centro y saber, me tuve que cambiar al año siguiente, saber que por ahí hay gente de tu edad que está corriéndose la juerga, que gritan, que cantan, que tal, que no sé qué, cuando tú sabes que al día siguiente tienes que hacer un esfuerzo importante y tienes que... Yo creo que la inmensa mayoría de los jugadores que llegan a ese alto nivel, a esa primera división, son gente que se ha cuidado, que tiene cabeza y que sabe diferenciar. A partir de ahí, el que se haya corrido alguno una juerga esporádica, el que haya sido... Pero eso puede ser puntual y eventual, porque si no, un futbolista, para llegar a ese nivel y mantenerse en ese nivel, es muy difícil que con una vida díscola pueda conseguirlo. Y si pasamos ya a la nómina de jugadores, ¿quién es mejor? ¿Messi o Cristiano? Pues mira, son dos tipos absolutamente diferentes. El uno es atleta y el otro es genialidad. Sí.
El uno es poderío y el otro es imaginación. ¿Qué ocurre? Yo prefiero dos futbolistas muy parecidos, hacerte la comparativa, si me permites, entre Messi y Maradona. Te la iba a preguntar, y además, siendo los dos argentinos... Porque son muy parecidos en cuanto a contexto, en cuanto a físico, en cuanto a forma de entender el fútbol, en cuanto a ser una maravilla con el balón. En muchas ocasiones me lo han dicho y yo, ¿con quién te quedarías? Digo, mira, es que Messi es un fenómeno, pero Maradona, que lo he vivido, lo he sufrido, lo he visto y he compartido, pues es otro fenómeno. ¿Qué me queda por comprobar? El que Messi hubiera jugado en la época de Maradona, porque en la época de Maradona los golpes eran mucho mayores y el futbolista estaba mucho menos protegido. Si Maradona hubiera jugado en la época de Messi, yo no sé lo que hubiera sido. Si Messi hubiera jugado en la época de Maradona, pues a lo mejor las lesiones hubieran sido mayores que las que posteriormente vivió en la época que le correspondía. Entonces, esto es una cuestión de, tengo a dos genios, los dos han vivido en épocas diferentes, qué complicado es decantarme por uno o por el otro. ¿Y qué futuro le auguras a Lamine Yamal? Pues hombre, depende de la cabecita que tenga, de la gente que se rodee, del núcleo familiar que tenga y de la decisión que tome finalmente. Suponiendo que esos factores los mantenga en unos niveles razonables, ¿puede llegar a tener una proyección como Maradona, como Messi, por ejemplo? Perfectamente, pero aquí te digo, mira, hay dos, y yo se lo explico en las charlas muchas veces, perdón, beba un poquito de agua, si no te importa. No, ¿cómo me va a importar? Al contrario, si además conviene para que nos expliques muchas más cosas todavía. Así te veo yo. Perfecto. Así me ves tú. En el vaso. Eso ese es el título de nuestro podcast. Correcto. Vamos a ver. Te estaba hablando de Messi... de Lamine Yamal. De Lamine Yamal, sí, hemos pasado a Lamine Yamal, correcto. Mira, yo lo suelo comentar. A mí lo que me ha dado la vida futbolística, profesional, ha sido... He ido poquito a poco y debuté en la selección con 22 para 23 años. ¿Qué ocurre? En ese camino vas valorando una serie de cosas, vas poniendo una piedra y al final el cimiento es importante y valoras mucho lo que te ha costado llegar ahí. ¿Dónde está la clave para que Lamine Yamal podamos decir que va a ser para muchos años? Pues el que él ha llegado muy pronto, con una capacidad intelectual seguro que suficiente y buena, pero con una edad que todavía no tienes una cierta madurez para diferenciar las cosas y además te ha llegado el premio muy pronto. Si él es capaz de mantener la H mayúscula de humildad y no creerse el mejor del mundo, aunque lo sea, y las lesiones le respetan, pues es probable que tengamos Lamine Yamal para muchos años. Sería una pena que lo tuviéramos para pocos porque es uno de esos genios que te gusta ver y que quieres ver en todo momento. Hemos tocado en algún momento de nuestra charla el tema de las lesiones. Hasta donde tú sabes, sobre todo de tu época, pero comparativamente con la época actual, las lesiones antes se trataban peor que ahora, mejor que ahora, igual. No, hombre, las lesiones antes, los medios que había eran diferentes. Yo, por ejemplo, puedo decir, y lo digo con la voz muy alta, yo, por ejemplo, tengo como amigo y he tenido como compañero a José Camacho. José Camacho fue un hombre que muy joven tuvo varias lesiones, pero sin embargo, en aquella época en donde un menisco, una rotura X te costaba Dios y ayuda, te costaba casi un año, pues tuvo la fuerza de voluntad suficiente como para... Es decir, cuando tienes una lesión, lo importante es la cabeza. Y en esa cabeza
es la que te permite, y en función de la lesión, el que tú te puedas recuperar lo antes posible. Ahora, con los medios que hay y con la medicina como ha evolucionado, es mucho más rápido, es mucho menos agresiva cualquier operación que te puedan hacer, pero lo importante es no solo la cabeza del futbolista, sino la gente que tienes a tu alrededor para superar algo que te corta tu trayectoria deportiva. Y es algo que se lleva muy mal cuando tienes 20, 22, 28 años. Se lleva fatal porque estás en plenitud, porque no puedes, porque tienes que esperar un tiempo, y la amiga paciencia en esos casos pues hay que echar mano de ella porque se lleva fatal. Yo, gracias a Dios, he tenido pocas lesiones. Bueno, me tuve que retirar por un problema. Eso se puede considerar una lesión grande, pero bueno, ya había tenido un recorrido en el fútbol. Y en ese sentido, la cabecita del futbolista. Mira, cuando un futbolista llega arriba del todo, cuando un futbolista es capaz de mantenerse muchos años, eso quiere decir que tiene las ideas bien puestas. Y quisiera incidir también en otros temas y se nos va agotando el tiempo. A ver, yo te hago preguntas directas y tú me respondes lo más concisamente que puedas. Mira, en el campo, pues claro, a veces hay agresiones, hay actitudes, hay marrullería. ¿Eso cómo se lleva en el interior, en lo que es el rectángulo de juego? Vamos ahí, a ver, tú tienes que ser más listo que el otro. Y tú tienes que utilizar tus cartas, tus bazas. A partir de ahí, si tú conoces al otro, le puedes chinchar, como se suele decir. Le puedes picar un poco para que él se vaya de lo que tiene que hacer con su equipo en el partido y sus prestaciones sean menores. Puede ser de una forma un poquito más agresiva. Nunca violenta, porque en ese sentido ya sabes que te van a expulsar. Pero tienes que ser más pillo que el otro, necesitas tener una capacidad un poco de engaño o de adelantarte incluso a lo que él está pensando. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Insultándole bajito así cuando está? No lo sé, yo insultos pocos, salvo que han sido en defensa, pero a mí muchos, para tratar de que yo perdiera mi concentración. Ajá. Y luego, pues también he vivido épocas en donde, digamos que las entradas eran bastante más duras que las de ahora y se penalizaban menos. Tenías que tener cuidado, o a veces tenías que parar un poco porque existía riesgo. ¿Y la relación con los que antes llamaban trencillas, o los señores de negro, vamos, con los árbitros? ¿Cómo era la relación en tu tiempo y hasta donde tú conoces la de ahora, qué diferencia hay? Bueno, yo creo que el respeto se ha mantenido. Ahora hay, digamos, unas reglas donde solamente puede ir el capitán a protestar o a dialogar, más que protestar, a dialogar con el árbitro, que es lo que permite. Digamos que está todo mucho más medido, y yo como capitán, que lo fui muchos años en el Zaragoza, también una vez en la selección tuve el placer o el honor de ponerme ese brazalete, pues normalmente era respetuosa. Claro, el nivel de los colegiados ahora es mucho mayor que el de antes. Y luego está el carácter de cada uno. Ya sabes que hay árbitros que son muy callados, con la mirada te dicen todo, con sus decisiones te lo dicen todos y se hacen respetar desde el principio, y hay otros que gesticulan más o que se les puede escapar un poquito más el partido y sus decisiones de esa manera. Pero yo creo que actualmente el futbolista es mucho más respetuoso, pero siempre con el objetivo de engañar al rival y al árbitro. Está bien eso. Y bueno, desde el punto de vista del fútbol como negocio, evidentemente el fútbol actual está en unas dimensiones astrales, astronómicas, respecto de que también lo era movía dinero el fútbol en tu época, pero ¿esa diferencia a ti te parece que beneficia o perjudica al fútbol? Ni punto de comparación, yo creo que perjudica. De hecho, aunque no sea políticamente correcto, aunque el negocio lo genere,
Yo no creo que un futbolista de los grandes y a todos los niveles valga lo que se le paga. Otra cosa es el negocio. Otra cosa es lo que genera el fútbol, que a mí eso me parece fenomenal. Y que soy el defensor máximo de que se le pague todo lo que se le pueda pagar a esos jugadores que son geniales, que son los mejores, porque han trabajado y porque lo demuestran. Hay ninguna traba. A partir de ahí, bueno, pues el fútbol navega pues en unas directrices económicas en las que yo respeto perfectamente que si un equipo genera, se le pague perfectamente a esos jugadores o a los mejores jugadores que tiene por encima de los demás. Otra cosa es que el club, la sociedad anónima deportiva, la propiedad, pues dé pérdidas. Aquí es donde yo no lo entendería. Por eso yo creo que el futbolista está infinitamente bien pagado. Juan, los que no son favorables al fútbol, no son futboleros, no siguen las peripecias de las competiciones, muchas veces dicen que el fútbol no deja de ser, el fútbol, no solo el fútbol, sino otros deportes, no deja de ser un adormecedor de conciencias políticas. ¿Tú eso cómo lo ves? Bueno, pues no estoy en total desacuerdo con eso. No, a ver, no es un adormecedor, pero sí hay alguna frase por ahí que dicen que es el opio del pueblo. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente las emociones que te transmite el fútbol, ese equipo de tu vida, pues esas emociones te llevan a perder las formas en muchos momentos, a perder la educación, a perder la compostura y a poner encima de las cosas, de las otras cosas que tiene la vida, de la convivencia, del respeto, de las normas a seguir, pues que esté encima y que no veamos más allá de lo que ese corazón, ese sentimiento te dice con respecto al equipo de tu vida. Es algo que no te lo va a dar otro deporte. De eso sí que estoy convencido. ¿Cómo se lleva, Juan, cómo se aguanta, cómo se soporta la bronca del público ajeno? Es decir, cuando tú eres equipo visitante. Y la del propio, ¿eh? Del propio. Te iba a preguntar cómo se lleva la bronca del público ajeno, pero la del propio también. Sí, bueno, pues a ver, la bronca del público ajeno cuentas con ella. Es decir, ellos también quieren el que tú pierdas concentración, el que sus silbidos, sus abucheos o cuando vas a tirar un penalti, el ruido te desconcentre para que tú no lo hagas bien. Eres el rival de su equipo amado. ¿Qué ocurre? Pues que eso entra dentro del guión. Ahora bien, lo que ya no entra tanto del guión es cuando tú, por lo que sea, tu público, tu gente, te recrimina, te echa en cara, te manda algún insulto, porque hay días buenos y días que no son tan buenos. Y entonces tienes que entenderlo y ejercer esa autocrítica que tanto ayuda a crecer. Y cuando oyes a esos aficionados, que son los tuyos, y que te silban o te increpan, pues tienes que hacer un acto de contrición, de pensar, pues mira, igual tienes razón, algo tengo que hacer yo mejor. Un poco de autocrítica, sí, ¿no? Sí, es necesaria en esta vida. Oye, ¿y cómo, Juan, cuando estás frente a un portero desde el punto de penalti para fusilarlo, cómo se hace eso? ¿Miras al portero? ¿Tratas de desequilibrarlo emocionalmente de alguna forma? ¿Con un lenguaje corporal que lo despiste? ¿Cómo? Descríbenos eso. Bueno, aquí hay una lucha entre el portero y tú. Entonces, igual que tú tratas de ganarle la guerra psicológica a él con la mirada, con un gesto, poner el balón de una manera o de otra, él también se acerca al punto de penalti, te dice dos tontadas, o se queda, o dice árbitro, o no sé. Bueno, ¿qué ocurre? A mí ha habido, pues igual 3 entrenadores que me han dicho otra vez, qué pesado eres, Juan.
¿Por qué? Pues porque le pedía después del entrenamiento, y había hablado con algún compañero portero, oye, ¿te importa que te lance unos penaltis para yo proyectar, para yo sentirme más seguro cuando vaya a jugar el partido con el rival que sea? No, no, en absoluto. Y así tú también practicas, pues, cómo parar penaltis. Bueno, pues yo eso lo he hecho 1 y 1000 veces. ¿Y qué es lo que trataba de conseguir, Miguel? Proyectaba un Bernabéu, un Nou Camp, en donde mucha gente me iba a silbar y yo hacía mi propia burbuja en donde ahí no entraba absolutamente nada que me despistara en mi objetivo de marcar el gol. Luego ya que quedaba solo en esa lucha con el portero, o el tratar de engañarle, o el tratar de golpear fuerte, o de alguna manera el conseguir el objetivo. Bueno, pues a mí eso me ayudó mucho. Eso sí, el pesado de Juan Señor otra vez por parte de los entrenadores. Claro, lógicamente, yo he tenido fallos y una de las cosas que te puedo comentar personales es que cuando superé yo el miedo a fallar un penalti, cuando en el Alavés tiré uno y hubo otro penalti en el mismo partido y dije, este lo tengo que marcar. Ahí superé esa especie de miedo y en mi vida futbolística pues he fallado penaltis en momentos puntuales, pero ha habido un partido en el que he tenido que tirar 4 penaltis en el mismo partido y los he marcado los 4. Y en esta recta final del programa, de este podcast de hoy, así como veo yo a Juan Señor, quiero verte en tu faceta más personal. Finalmente, una afección cardíaca te retira más pronto que de lo previsto, te retira de la actividad del fútbol, de la práctica activa del fútbol. Eso, ¿qué supuso para ti, aparte de un golpe sin duda importante? Bueno, pues un poco como te decía al principio, y trato de trasladar en esas charlas motivacionales que hago, les digo que la vida a todos nos da más de una bofetada. La cuestión es la lectura que le das, y si te tiras por qué mala suerte, que no sé qué, no sé cuánto, das un paso adelante y dices, bueno, lo tengo que afrontar. La cuestión es que es muy duro, porque no te esperas que con 30 años tú tengas que dejar lo que más te gusta, algo que necesita toda tu capacidad física, algo que tú lo tienes, y tienes que cambiar de mundo. Eres demasiado joven para cambiar de un mundo de césped a un despacho o a otra actividad. Y eso fue muy duro para mí. ¿Qué me ayudó y cuál es el paso adelante que di? Pues en ese ejercicio, como te comentaba antes, de autocrítica, en donde a mí, y de aprender las cosas sin que me las dijeran, ser una esponja, pues dije, pues mira, yo les tengo que contar a los niños, a la gente joven, y enganché rápidamente con una actividad, y eso me ayudó a superar ese trance, ese trauma, ese momento durísimo de mi vida, que me decían que no podía jugar al fútbol, que tenía un riesgo importante de salud. Eso me ayudó, y eso ha sido una máxima en mi vida. A todo lo que me ocurre, darle una lectura positiva y buscar, siempre que hay un camino diferente, que no era el que tú querías, que no era el que tú habías pensado, pero que tiene unas vías de seguir haciéndote feliz, de seguir sintiéndote bien. Te hiciste entrenador, llegaste a entrenar a distintas... El Compostela, por ejemplo, ¿no? Si en el Pontevedra, estuve entrenado al Salamanca, al Mérida, entrené en segunda división, sí, en lo que es la segunda división profesional. Y bueno, la verdad es que ha evolucionado el fútbol, pero ahora es mucho más fácil ser entrenador que antes. ¿Por qué? Porque tu grupo de trabajo te ayuda con todos los elementos que se han incorporado al fútbol actual. Ajá. Y los entrenadores antes tenían más protagonismo que ahora en la determinación de los fichajes. Sí, sin duda. Sin duda, ¿no? Bueno, y para concluir, Juan,
¿Sigue siendo el Zaragoza el equipo de tus amores? Sí, bueno, yo sabéis que he nacido en Madrid, Sí. que yo he estado en la disciplina del Madrid, que siempre he sido un hombre. Además, tuvo conmigo, cuando me marché del Madrid, unos detalles que son los que yo valoro. Sabida, es decir, me deseó muchísima suerte, a pesar de que había salido ya de su disciplina, tanto en mi periplo en el Alavés como en el Zaragoza. Y eso es un detalle que siempre es de agradecer. Pero mi corazón es, claro que sí, zaragocista. De alguna manera, esa expresión One Club Man, un hombre de un solo club, esa la cumplo yo, porque mi único equipo profesional en primera división ha sido el Real Zaragoza. Podemos decir que el Madrid fue un club señor con señor. Sí, sin duda. Y el Zaragoza, sin embargo, es el corazón de Juan Señor, pese a que no esté en primera división. A que no esté donde está y que sea un club diferente. ¿Y qué es lo que impide que el Zaragoza progrese, siendo Zaragoza una ciudad tan sumamente importante? Bueno, pues ahí esto sería largo. Nos pero alargaríamos mucho, trato de ser muy escueto. 3 pinceladas. Primero es conocer al personal, saber cómo piensa y cómo siente esa ciudad, esa afición. Y después utilizar criterios coherentes en los cuales, vuelvo a decir, hay que hacer autocrítica. Cuando el Zaragoza lleva 13 años en segunda división, te tienes que plantear que algo no estás haciendo bien y ser lo suficientemente humilde como para que otros puedan aportar algo que tú no has dado con la tecla, porque si no, no es normal que un club y su gente, que yo lo siento por los aficionados, sufren demasiado. Bueno, Juan, concluimos. Espero que te hayas sentido cómodo en esta entrevista. Te la vuelvo a agradecer. Sí, y yo quiero sobre todo agradecerte tu presencia aquí en este podcast. Sé que te prodigas mucho en esas charlas motivacionales. Estoy seguro de que para muchos de nuestros espectadores tus palabras han llegado y han llegado muy bien, como aquel gol que marcaste allá por 1983. Yo te deseo de verdad lo mejor, me tienes a tu entera disposición y ya verás cuando te reporte las escuchas, las localizaciones, las visualizaciones que ha tenido este podcast, verás que sigues teniendo un público que te sigue. Así que quiero darte la mano. Es un placer, Miguel. Y agradecerte. Ha sido un placer y lo va a seguir siendo. Espero que sí, espero que sí. Y a ustedes, señoras y señores, pues hasta la próxima entrega, que no será más tarde de la semana siguiente. Muchísimas gracias por la atención que nos siguen prestando.